¡Silencio total! ¡Silencio total! No quiero escuchar un teléfono. ¡Silencio total! Vamos. Arriba. Fuera. Uno, dos, tres. Bienvenido, señor Bueno, César Genario está vivo después de que Tsunami lo marcó. Marcar significa que ya lo encontró. El equipo duró 3 horas para conseguirlo, pero ya estaba marcado por Tsunami. Aquí tenemos a Tsunami, el héroe nacional. Lo que acabamos de ver ocurrió en Residencias Rita, un edificio de 8 pisos que se desplomó en San Bernardino, Caracas. Allí Tsunami, un perro rescatista, encontró con vida a un hombre de 60 años. Recordemos que las primeras 72 horas tras los terremotos son críticas para encontrar sobrevivientes bajo los escombros. Así comenzamos esta cobertura especial de la tragedia que sacude a Venezuela. Lo último nos llega desde Caracas, con el más reciente balance de víctimas. Según el gobierno interino, los muertos ascienden a 920 y los heridos a 3.360. Sin embargo, el número de fallecidos podría rondar los 10.000, según la Organización Panamericana de la Salud. El reloj no se detiene y cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Detrás de cada número hay un nombre, una familia y una historia que aún no termina. Y con cada hora que pasa se libra una carrera contrarreloj. Miles de familias siguen buscando bajo toneladas de escombros a sus seres queridos, aferradas a la esperanza de que todavía siguen con vida. Una belleza, rescatar a la gente es una belleza. Queda mucha gente aquí en el edificio, hay muchos muertos. Socorristas y vecinos cavan hasta con sus propias uñas y con perros buscan un solo milagro: encontrar más sobrevivientes. ¡Quien escucha, grite o golpee! Y no hay una mandarra que de repente se pueda doblar esa. Ayúdame, alguien que me ayude. Párala ahí. Está cansado, no sé cómo. Póngamelo aquí. Dale con cuidado ahí. El segundo. ¿El policía dónde está? Bueno, no mete el policía. Cuidadito, vamos. Vamos. Mira ahí, alguien. Tranquilo. Bravo. Se pudo. Amén. Ayúdala ahí, ayúdenla. Cada sobreviviente rescatado
es una victoria. Le devuelve la esperanza a cientos de familias que se niegan a rendirse en medio del caos y de la información que llega a cuentagotas. En Caracas, 18 personas han sido rescatadas con vida de los edificios Petunia, Don Pepe y Belisco, según la alcaldía de Chacao. Y en La Guaira, 3 hermanos volvieron a abrazar a su familia y la vida. Aquí acabamos de salvar un bebé. Mira, aquí hay 3 niños. Vente, mi niño, vente para acá, ven. 3 niños. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Ahí, Marwi. Agarra a los niños, ¿oíste? El único que sobrevivió a ese derrumbe fui yo. Yo vengo ahorita, Mateo. Mientras unos abrazan el milagro del reencuentro, miles de familias siguen esperando el suyo frente a las ruinas por miedo a regresar a sus hogares. Cada réplica reaviva el temor a nuevos derrumbes. Todos los edificios, desde el bloque 1 hasta el bloque 6, quedaron con falla. Y entonces no están habitables. Estamos esperando que venga infraestructura, alguien que dé de catastro, que dé la seguridad que si se pueden habitar o no. Aquí somos 1000 y pico personas. Somos 296 familias, pero somos 1000 y pico personas entre adultos mayores, niños y todo lo que tú ves aquí. Pero el reloj no se detiene. Según los especialistas, las primeras 48 a 72 horas son la ventana más importante para encontrar personas con vida bajo los escombros. Por eso, el mundo también ha entrado en esta carrera contra el tiempo. Venimos a reaccionar por todas las imágenes de tanto desastre, tanto dolor. Entonces, a través de los grupos WhatsApp, donde todos los venezolanos confluimos, empezamos a tomar la iniciativa de manera espontánea. Muchos venezolanos empezamos a decir, bueno, vamos a organizarnos. Desde anoche grupos voluntarios, rescatistas, Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar personas, a lo que uno se dedica, pues. Y no lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está ahí. Entonces, por favor, aparezcan, manden personal. ¿Ok? Y eso es todo. Sufrimos un embate de la naturaleza, perfecto, pero vamos a ayudarnos entre todos a recuperar. ¿Y qué tienen que ser las autoridades? No sirven las autoridades, no sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí, toda la gente de la naval metida aquí, ayudando a los venezolanos, que son tu pueblo.
terremotos que sacudieron a Venezuela han dejado miles de historias de dolor, entre ellas las de varios deportistas venezolanos que en cuestión de segundos perdieron familiares, amigos o compañeros de vida. Detrás de las cifras de muertos y heridos, hay historias que reflejan la dimensión humana de esta tragedia. El deporte venezolano tampoco escapó al impacto de los terremotos. Futbolistas, atletas y sus familias quedaron marcados por pérdidas irreparables. Estas son algunas de las historias que más han conmovido al país. Para el futbolista venezolano Héctor Quique Bello, la vida cambió para siempre en cuestión de segundos. Los terremotos le arrebataron a su esposa Andrea, con quien había construido una familia y compartía la crianza de su pequeña hija. Según los reportes conocidos hasta ahora, cuando el edificio comenzó a colapsar, Andrea hizo lo único que una madre pensó en hacer en ese instante: proteger a su hija con su propio cuerpo. Gracias a ese último acto de amor, la niña, de apenas 1 año de edad, logró sobrevivir y fue rescatada con vida entre los escombros. Horas después, cuando el país aún intentaba comprender la magnitud de la tragedia, Héctor Bello publicó un mensaje que conmovió a miles de personas. Andrea, ¿cómo le explico a nuestra hija que diste tu vida para salvar la suya y que yo no estuve allí en ese momento para hacer nada? La tragedia también alcanzó al futbolista argentino Lucas Trejo, defensor del Sport Marítimo de La Guaira, quien desde hace varios años hizo de Venezuela su hogar. Al momento de los terremotos, Trejo se encontraba concentrado con su equipo en Caracas. Mientras él estaba lejos de casa, el edificio donde vivían su esposa y sus 2 hijos en Playa Grande colapsó tras los sismos. Sin poder comunicarse con ellos, el futbolista recurrió a sus redes sociales para hacer un llamado desesperado. Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. En cuestión de minutos, su mensaje comenzó a compartirse por miles de personas. Compañeros, aficionados y clubes se unieron a la búsqueda de cualquier información sobre Yanina Maranella y sus hijos Aaron y Ainhoa, mientras los equipos de rescate continuaban removiendo escombros en una de las zonas más golpeadas por la tragedia. La emergencia afectó también a los beisbolistas venezolanos Eliezer Alfonso y Gorkis Hernández. Al momento de los terremotos, varios integrantes de sus familias se encontraban en el Hotel Edwards, en Macuto, uno de los edificios que colapsó tras los sismos. Entre ellos estaban la esposa y la hija de Eliezer, mientras otros familiares también permanecían en el lugar. La noticia desató momentos de angustia dentro del béisbol venezolano. Compañeros de equipo y familiares corrieron hasta el hotel para intentar encontrar sobrevivientes entre los escombros, mientras los equipos de rescate iniciaban las labores de búsqueda. Con el paso de las horas, el propio Alfonso compartió un mensaje de profundo dolor para despedir a sus seres queridos. Una publicación que rápidamente recibió miles de muestras de apoyo de aficionados, excompañeros y figuras del deporte. Por su parte, la Federación Venezolana de Fútbol informó que varios jugadores permanecen desaparecidos desde que ocurrieron los terremotos, una noticia que mantiene en vilo a todo el fútbol venezolano. Entre ellos se encuentra Jimber Berroterán, integrante de la selección venezolana sub-20 y una de las jóvenes promesas de la Vinotinto. Junto a él también son buscados Juan Manuel Pimentel Berríos y Mainel Rondón, cuyos paraderos aún no han podido ser confirmados. Las labores de búsqueda continúan en las zonas más afectadas, mientras familiares, compañeros del equipo y aficionados esperan una noticia que les devuelva la esperanza. La misma federación confirmó la muerte de 3 futbolistas que perdieron la vida como consecuencia de la emergencia que golpeó al país y que dejó múltiples zonas devastadas. Los deportistas fallecidos confirmados son Jordelis Pereira, Razán Sijá y Víctor Palacios. La información fue dada a conocer en medio de las labores de rescate que continúan en distintas regiones, donde aún se evalúan daños y se intentan ubicar personas desaparecidas. La medallista en tenis de playa Gabriela Orfao también falleció como consecuencia del terremoto. Orfao era conocida dentro del circuito deportivo por su disciplina y sus logros representando a Venezuela en competencias internacionales, donde logró destacarse como una de las figuras del tenis de playa nacional. La noticia de su muerte generó conmoción en el ámbito deportivo,
donde compañeros, entrenadores y federaciones expresaron su pesar por la pérdida de un atleta que venía consolidando su carrera. Hoy, el país intenta recuperarse entre escombros, pero en el deporte venezolano queda un vacío que no se mide en medallas ni en estadísticas. Porque más allá del juego, hay pérdidas que no se pueden narrar sin detenerse y sin recordar que detrás de cada deportista siempre hay una vida entera. Los rescatistas saben que ninguna vida se menosprecia en momentos como este. Por eso, en medio de la catástrofe, una serie de imágenes ha llegado al corazón de millones de personas, las de perros y gatos que han sido rescatados con vida de las ruinas. Hay sonidos que solo aparecen cuando todo parece haber terminado. Después de un terremoto, cuando el polvo todavía cubre las calles y los rescatistas recorren los edificios colapsados, un ladrido puede tenerlo todo. También un maullido. Son señales de que aún hay vida bajo los escombros. Pero en esta tragedia hay una imagen que resume lo que está ocurriendo en Venezuela. Mientras algunos animales esperan ser rescatados, otros están ayudando a encontrar personas que siguen atrapadas. Dos historias que avanzan al mismo tiempo y que muestran el papel que las mascotas y los perros de rescate están desempeñando en medio de la emergencia. En las últimas horas, varios videos compartidos en redes sociales han conmovido a miles de personas. Las imágenes muestran a bomberos y rescatistas retirando cuidadosamente bloques de concreto, varillas y otros escombros para llegar hasta perros y gatos que quedaron atrapados tras el colapso de edificios. En uno de los videos más difundidos, un perro es rescatado después de permanecer varias horas bajo los restos de una estructura. Apenas logra salir, los socorristas le ofrecen agua y verifican su estado antes de ponerlo a salvo. En otro operativo, un gato fue encontrado con vida entre los escombros del edificio Maramá, en el sector de San Bernardino, en Caracas. Las escenas han generado miles de reacciones porque, para muchas familias, las mascotas hacen parte del hogar. En medio de la incertidumbre por encontrar a familiares y amigos desaparecidos, también hay quienes buscan a sus perros y gatos con la esperanza de volver a verlos. Sin embargo, no todas las historias tienen el mismo desenlace. Algunos reportes indican que detrás de ciertos rescates también hay pérdidas irreparables. En uno de los casos, el animal sobrevivió al colapso de la vivienda, pero sus dueños habrían fallecido durante el terremoto. Mientras algunos equipos trabajan para rescatar mascotas, otros animales cumplen una misión completamente distinta. Los perros especializados en búsqueda y rescate se han convertido en una de las herramientas más importantes durante las operaciones para localizar sobrevivientes. Gracias a su capacidad para detectar el olor humano entre toneladas de concreto, pueden señalar puntos donde todavía podría haber personas con vida. Por esa razón, la comunidad internacional no solo ha enviado bomberos, médicos o ingenieros, también ha movilizado decenas de unidades caninas entrenadas específicamente para este tipo de emergencias. Suiza llegó con un equipo de 80 especialistas, 18 toneladas de material y perros de búsqueda. España, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y otros países también enviaron equipos de rescate acompañados por perros entrenados para localizar personas atrapadas. Y entre todos esos perros hay uno cuya historia ha llamado especialmente la atención. Su nombre es Tsunami. Hoy hace parte de los equipos que buscan sobrevivientes en Venezuela, pero antes de convertirse en perro rescatista tuvo una vida muy distinta. Fue víctima de maltrato y abandono hasta que fue rescatado y recibió una nueva oportunidad.
Con entrenamiento especializado, Tsunami desarrolló las habilidades necesarias para participar en operaciones de búsqueda y rescate. Durante la emergencia en Venezuela, ha ayudado a localizar personas atrapadas entre los escombros, convirtiéndose así en uno de los símbolos de estas jornadas de rescate. Su historia también demuestra que muchos de los animales que hoy ayudan a salvar vidas alguna vez necesitaron que alguien los salvara a ellos. Paralelamente, organizaciones de protección animal han puesto en marcha distintas iniciativas para atender a las mascotas afectadas por el terremoto. Fundaciones como Rescate, Garra y Pata y Planeta Animal están recaudando recursos para trasladar veterinarios y equipos especializados desde Colombia y Brasil hacia las zonas afectadas. En redes sociales también se impulsa la etiqueta #mascotasvenezolanas, donde ciudadanos reportan animales perdidos o encontrados para facilitar su reencuentro con las familias. Clínicas veterinarias han comenzado a publicar fotografías de perros y gatos rescatados, mientras voluntarios ofrecen hogares temporales para aquellos que permanecen solos o desorientados. Desde Colombia también surgieron campañas de ayuda. La empresa Laika anunció una recolección de alimentos, medicamentos e insumos para mascotas. Mientras las labores de búsqueda y rescate continúan, las mascotas también hacen parte de la emergencia. Algunas esperan volver con sus familias después de haber sido rescatadas entre los escombros. Otras, como Tsunami y los perros especializados que llegaron desde distintos países, siguen recorriendo las zonas afectadas para ayudar a localizar sobrevivientes. Son dos historias distintas que hoy forman parte de una misma operación de rescate. Más de 10 sismos registrados en distintas regiones del planeta en menos de un día despertaron una ola de incertidumbre. Mientras Venezuela intenta recuperarse de una de las peores tragedias de su historia reciente, las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Fue una coincidencia? ¿Están estos terremotos relacionados? ¿O la Tierra está enviando una señal que aún no comprendemos? Edificios reducidos a escombros, familias enteras buscando a sus seres queridos, miles de rescatistas luchando contra el tiempo para encontrar sobrevivientes. Los terremotos de Venezuela nos han recordado lo frágil y volátil que es nuestro mundo. Y mientras el país intenta levantarse, una pregunta comienza a repetirse de un lado del mundo al otro. ¿Por qué ocurrió una tragedia como esta? La respuesta nos obliga a ver hacia las profundidades de nuestro mundo. Hace millones de años, la superficie de la Tierra se fracturó en enormes bloques conocidos como placas tectónicas. Hoy sabemos que, aunque parecen inmóviles, en realidad se desplazan lentamente, apenas unos centímetros por año, más o menos a la velocidad con la que crecen nuestras uñas. Pero cuando esas gigantescas masas de roca chocan, se rozan o se deslizan entre sí, la energía acumulada durante décadas o incluso siglos puede liberarse en apenas unos segundos, provocando terremotos. Eso fue precisamente lo que ocurrió en Venezuela. En el norte del país se encuentran las placas del Caribe y la placa sudamericana, dos enormes masas de roca que llevan millones de años desplazándose una junto a la otra. Durante décadas acumularon tensión, hasta que en cuestión de segundos esa energía se liberó en forma de terremotos. Los científicos explican que este tipo de fenómenos son completamente naturales y forman parte de la dinámica del planeta desde mucho antes de que existieran los seres humanos. Pero el caso de Venezuela llamó especialmente la atención por otro motivo. Mientras el país sufría las consecuencias del terremoto, en otras regiones del mundo también se registraron numerosos movimientos sísmicos en pocas horas. Solo en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona más activa del planeta, se reportaron más de 10 sismos en menos de un día, desde Japón hasta la costa occidental de América. Por supuesto, esto generó mucho pánico en todo el planeta e incluso se llegó a hablar de una reacción en cadena, pero los expertos son claros. Eso no significa que todos estén relacionados, de hecho nada lo demuestra. Cada terremoto responde a tensiones acumuladas en fallas geológicas diferentes. Aunque ocurran casi al mismo tiempo, la inmensa mayoría son fenómenos independientes y no existe evidencia de que el sismo en Venezuela haya desencadenado los registrados en Asia o el Pacífico. Pero con esto llegamos a otro gran miedo que enfrenta Venezuela en estos instantes. ¿Puede llegar un tsunami? La respuesta es que es posible, pero no inevitable. Para que un terremoto genere un tsunami, normalmente debe ocurrir bajo el fondo del mar y además desplazar el lecho oceánico de forma vertical. Ese movimiento empuja una enorme columna de agua que puede viajar por el océano a velocidades cercanas a los 800 km/h. En mar abierto esas olas pueden pasar desapercibidas,
pero al acercarse a la costa pierden velocidad y aumentan su altura, convirtiéndose en un poderoso muro de agua. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió en Venezuela. Tras el sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico y las autoridades venezolanas analizaron el comportamiento del mar y descartaron cualquier amenaza de tsunami para las costas del Caribe, al no detectarse el desplazamiento del fondo marino necesario para generar ese tipo de fenómeno. Aún así, los especialistas recuerdan que todos los terremotos importantes ocurridos cerca del mar deben ser evaluados de inmediato, ya que cada evento tiene características diferentes y en algunos casos sí pueden producir olas peligrosas. Por eso, ante un sismo fuerte en una zona costera, siempre es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades y no dejarse llevar por rumores en redes sociales. E igualmente es necesario estar monitoreando la información oficial, ya que después de un sismo suele haber algunas réplicas que, aunque no serán tan fuertes como el primero, deben estar chequeándose. La Tierra seguirá moviéndose, eso no podemos cambiarlo. Lo que sí está en nuestras manos es aprender, prepararnos y tender la mano cuando más se necesita. Hoy Venezuela enfrenta una de sus horas más difíciles, pero también está mostrando la fuerza de un pueblo que no se rinde. Porque cuando el suelo deja de temblar, comienza el verdadero desafío: reconstruir hogares, recuperar vidas y encontrar esperanza incluso entre los escombros. Millones de venezolanos recibieron en sus teléfonos una alerta segundos antes de que comenzaran las sacudidas más fuertes del terremoto. No fue una predicción ni un aviso de las autoridades, sino una tecnología desarrollada por Google que convierte millones de celulares Android en una gigantesca red para detectar sismos. El proceso y él, ya tranquilo que 6.7 chamos. Duro, durísimo, ¿no? Cuando un terremoto ocurre, lo normal es que la población se entere cuando empieza a sentir el movimiento. Sin embargo, durante los fuertes sismos que sacudieron el norte de Venezuela, millones de personas recibieron un aviso en sus teléfonos Android apenas unos segundos antes de que llegaran las sacudidas más intensas. Ese breve margen de tiempo fue suficiente para que muchas personas se alejaran de ventanas, buscaran un lugar seguro o incluso alcanzaran a salir de edificios antes de que el movimiento aumentara de intensidad. ¿Está temblando? ¿Está temblando? Así le hago yo ahora. Cuando todavía te pone muy pobre, papi, sube. Una larga. Sí, mira. Ay, chica, si la Virgen bendita no puede venir. Quédate tranquila, Chepa. No, señor, porque si no alcance, la Miguel está la cabeza en la vez. La alerta sorprendió a muchos porque no provenía de las autoridades venezolanas, sino directamente de Google. La pregunta que surgió inmediatamente fue cómo una empresa tecnológica pudo advertir un terremoto antes de que la mayoría de las personas lo sintieran. La respuesta está en un sistema que Google comenzó a desplegar en 2021 y que hoy funciona en decenas de países. No se trata de una tecnología capaz de predecir terremotos, porque hasta ahora ningún sistema en el mundo puede hacerlo. Lo que hace es detectar el inicio de un sismo en cuestión de segundos y aprovechar la diferencia de velocidad con la que viajan las ondas sísmicas para enviar una alerta antes de que llegue la parte más destructiva del movimiento. Para entender cómo funciona, primero hay que comprender qué ocurre dentro de la Tierra cuando se produce un terremoto. Cuando una falla geológica se rompe, libera una enorme cantidad de energía que se propaga en forma de ondas. Las primeras en salir son las ondas llamadas ondas P, conocidas como ondas primarias. Estas son las más rápidas y, por lo general, producen una vibración inicial mucho más suave. Después llegan las ondas S, o secundarias, que viajan más lentamente, pero son las responsables de la mayor parte del movimiento fuerte que hace oscilar edificios, rompe estructuras y provoca la mayor parte de los daños. Esa diferencia de velocidad es precisamente la que hace posible un sistema de alerta temprana. Las ondas P funcionan como un aviso natural de que el terremoto ya comenzó. Si un sistema logra detectarlas inmediatamente, puede calcular dónde ocurrió el sismo, estimar su magnitud y enviar una advertencia antes de que las ondas S alcancen a las ciudades cercanas. No se trata de anticiparse al terremoto, sino de reaccionar mucho más rápido que las personas. Tradicionalmente, esta tarea la realizan redes de sismómetros instaladas por organismos científicos y gobiernos. Sin embargo,
Construir y mantener esas redes requiere una enorme inversión y muchos países no cuentan con una cobertura suficiente. Fue precisamente allí donde Google encontró una alternativa utilizando un dispositivo que ya existe por miles de millones en todo el mundo: los teléfonos Android. Todos los teléfonos inteligentes modernos incorporan pequeños acelerómetros. Son sensores diseñados originalmente para detectar el movimiento del dispositivo. Gracias a ellos, el teléfono sabe cuándo se gira la pantalla, cuándo está siendo sacudido o cuándo cambia de posición. Aunque fueron creados para funciones cotidianas, estos sensores también son capaces de registrar vibraciones compatibles con un terremoto. Cuando un teléfono Android detecta un patrón de movimiento que coincide con el comportamiento de una onda sísmica, no envía información personal ni una grabación del usuario. Lo único que transmite automáticamente es una señal indicando que detectó una vibración inusual, junto con una ubicación aproximada donde ocurrió ese movimiento. Individualmente, un solo teléfono no puede confirmar que exista un terremoto, porque podría tratarse simplemente de alguien que dejó caer el dispositivo o de una vibración provocada por otra causa. La clave está en la cantidad de teléfonos que participan al mismo tiempo. Si decenas, cientos o miles de dispositivos cercanos empiezan a enviar prácticamente la misma señal desde una misma región y casi en el mismo instante, los servidores de Google reciben toda esa información y la analizan mediante algoritmos diseñados específicamente para distinguir un terremoto de cualquier otra vibración cotidiana. En apenas unos segundos, esos algoritmos calculan si realmente está ocurriendo un evento sísmico, estiman dónde se encuentra el epicentro, cuál podría ser la magnitud inicial y hacia qué zona se desplazará la energía liberada por el terremoto. Solo cuando existe suficiente evidencia de que efectivamente se trata de un sismo, el sistema genera automáticamente las alertas para las personas que todavía no han recibido las ondas más destructivas. Es decir, los propios teléfonos Android funcionan como una gigantesca red mundial de pequeños sismómetros distribuidos por todo el planeta. En lugar de depender únicamente de instrumentos científicos instalados en estaciones especializadas, Google aprovecha los más de 2.000 millones de dispositivos Android activos para complementar los sistemas oficiales de monitoreo sísmico. Esa enorme red fue la que permitió detectar rápidamente el inicio de los terremotos registrados en Venezuela y enviar las advertencias a millones de usuarios antes de que sintieran el movimiento más fuerte. En Venezuela no está preparado para este tipo de desgracias. No tiene equipamiento, ambulancias. Yo le pido a todos los países del mundo, ayuden a mi país, enviando ayuda económica, ambulancia, medicamentos, rescate, porque lo que ha pasado en Venezuela ha sido terrible. Y Venezuela no tiene los insumos, no tiene la capacidad de salvar a tantas gentes inocentes, humanos y venezolanos que están padeciendo terriblemente. Yo le hago un llamado al mundo entero que nos ayude a tener paz y a salvar a tanta gente que ha perdido su hogar y que está bajo las escombros. ¿Realmente estaba Venezuela preparada para enfrentar una emergencia de esta magnitud? Dos terremotos, apenas 39 segundos de diferencia. Magnitudes de 7,2 y 7,5. Está temblando. Cientos de víctimas, miles de personas afectadas, edificios colapsados, hospitales bajo presión y el principal aeropuerto del país fuera de servicio. Mientras continúan las labores de rescate, una pregunta comienza a cobrar fuerza dentro y fuera de Venezuela. ¿Estaba el país preparado para enfrentar una emergencia de esta magnitud? Porque los terremotos son fenómenos naturales, pero la magnitud de una tragedia también depende de qué tan preparado está un país para responder cuando ocurre lo inesperado. Venezuela no es un territorio ajeno a los sismos. El país se encuentra sobre el límite entre la placa del Caribe y la placa suramericana, una zona con actividad tectónica permanente que históricamente ha generado terremotos de gran intensidad. El más recordado ocurrió en 1967, cuando un fuerte sismo sacudió Caracas y dejó más de 200 personas fallecidas. Sin embargo,
Los terremotos registrados el 24 de junio de 2026 representan el evento sísmico más fuerte que ha experimentado Venezuela en más de un siglo. Y no solo por su magnitud, también por la forma en que ocurrieron. Los expertos explican que Venezuela vivió un doblete sísmico, 2 terremotos principales de gran magnitud que ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia. No fue un terremoto seguido de una réplica, fueron 2 sismos casi consecutivos, lo que hizo que muchas personas sintieran una sola sacudida muy prolongada y aumentó el potencial destructivo del evento. Las estructuras que logran resistir el primer movimiento reciben un segundo impacto cuando ya se encuentran debilitadas. Hospitales, puentes, edificios residenciales, escuelas, carreteras y redes de servicios pueden sufrir daños mucho mayores que durante un único terremoto. Y precisamente allí aparece la gran pregunta: ¿qué tan preparada estaba Venezuela para enfrentar un escenario de este tipo? Cuando ocurre una catástrofe de gran magnitud, la respuesta no depende únicamente de la fuerza de la naturaleza, también depende de la capacidad institucional del país. ¿Quién responde cuando todo colapsa? En Venezuela existe una Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, creada por ley en 2001 y articulada al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Su misión es coordinar la prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a desastres naturales y otras emergencias. En una situación como esta, la respuesta debe involucrar a la protección civil, los cuerpos de bomberos, organismos de seguridad ciudadana, autoridades regionales y municipales, personal sanitario, equipos especializados de búsqueda y rescate, además de la Fuerza Armada y otras instituciones del Estado. La legislación venezolana establece que todos estos organismos deben actuar de forma coordinada para proteger a la población y restablecer los servicios esenciales. Pero una cosa es la estructura institucional prevista por la ley y otra muy distinta es la capacidad operativa disponible cuando ocurre una emergencia de gran escala. Porque una respuesta efectiva requiere mucho más que protocolos. Requiere ambulancias, hospitales funcionando, maquinaria pesada para remover escombros, equipos especializados de rescate urbano, sistemas de comunicación, combustible, helicópteros, personal suficiente, medicamentos y capacidad logística para movilizar recursos hacia las zonas afectadas. Durante años, distintos gremios médicos, organizaciones civiles y organismos internacionales han advertido sobre las dificultades que enfrenta el sistema de salud venezolano. Problemas de infraestructura hospitalaria, escasez de equipos médicos, limitaciones de insumos, fallas eléctricas, déficit de personal especializado y dificultades para mantener operativos numerosos centros asistenciales. En condiciones normales, esas limitaciones ya representan un desafío. Durante una catástrofe pueden convertirse en un factor determinante para salvar vidas. Cada minuto cuenta, cada quirófano operativo cuenta, cada ambulancia disponible puede marcar la diferencia. La infraestructura también entra en el centro del debate. Uno de los ejemplos más evidentes fue el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. La principal puerta de entrada y salida internacional del país suspendió completamente sus operaciones después de sufrir daños durante los terremotos. Eso obligó a cancelar vuelos desde Colombia, Panamá, España y Estados Unidos. Pero el impacto va mucho más allá de los pasajeros. Un aeropuerto operativo también significa poder recibir ayuda humanitaria, permitir el ingreso de equipos internacionales de rescate, trasladar heridos, mover medicamentos, transportar personal especializado. Cada hora que una infraestructura estratégica permanece fuera de servicio afecta la capacidad de respuesta nacional. La resistencia de las edificaciones también será objeto de análisis durante los próximos meses. Los códigos de construcción antisísmica existen precisamente para reducir el riesgo de colapso durante terremotos. No es el movimiento de la tierra el que suele causar la mayor cantidad de víctimas. Son las estructuras que no logran soportarlo. Hospitales, escuelas, edificios residenciales, puentes, terminales de transporte. Todos forman parte de la infraestructura crítica que un país necesita mantener operativa durante una emergencia. Las evaluaciones técnicas apenas comienzan, pero las imágenes ya muestran edificios colapsados, daños estructurales severos y afectaciones importantes en distintas regiones. Otro aspecto fundamental es la preparación ciudadana. En países con alta actividad sísmica, los simulacros son frecuentes.
Existen rutas de evacuación claramente señalizadas, protocolos conocidos por la población, sistemas de alerta, campañas permanentes de educación, planes de continuidad para hospitales, escuelas y servicios públicos. Todo eso busca reducir el número de víctimas cuando ocurre un terremoto. La pregunta es cuánto de esa preparación existía realmente frente a un evento tan extraordinario como el que acaba de vivir Venezuela. Y hay un dato que también ayuda a dimensionar la magnitud de la emergencia. Las autoridades venezolanas solicitaron apoyo internacional para fortalecer las labores de respuesta. La Unión Europea activó su mecanismo de protección civil para coordinar asistencia especializada y facilitar el envío de equipos de rescate y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas. Ese tipo de mecanismo suele activarse cuando una emergencia supera las capacidades que un país puede desplegar por sí solo o cuando el apoyo internacional permite acelerar las labores de rescate y recuperación. Responder si Venezuela estaba preparada probablemente tomará meses. Habrá investigaciones, peritajes, evaluaciones estructurales, revisiones de protocolos y análisis sobre el desempeño de cada institución. Pero hay una realidad que ya resulta evidente. El país enfrenta ahora dos desafíos al mismo tiempo. El primero es encontrar sobrevivientes, atender a los heridos y restablecer los servicios esenciales. El segundo será reconstruir buena parte de su infraestructura mientras intenta recuperar la normalidad. Los terremotos no pueden evitarse, pero sus consecuencias sí pueden reducirse cuando existen instituciones fuertes, infraestructura resiliente, sistemas de emergencia bien equipados y una población preparada. La verdadera prueba para Venezuela ya no es solo la fuerza con la que tembló la tierra, es la capacidad del país para responder, recuperarse y reconstruirse después de uno de los desastres naturales más grandes de su historia reciente. ¿Cómo se atiende una tragedia en un país que ya vivía su propia tragedia? Un gran interrogante que lleva al mayor desafío de los venezolanos en años. La emergencia continúa y el mundo sigue con sus ojos y su corazón puestos en Venezuela. A ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden que donde hay un venezolano está Venezuela al día. Fuerza, Venezuela. ¡Silencio total! ¡Silencio total! No quiero escuchar un teléfono. ¡Silencio total! Vamos, vamos. Arriba. Fuera, fuera. Uno, dos, tres. Bienvenidos al cadenario. El sexagenario está vivo
después de que Tsunami lo marcó. Marcar significa que ya lo encontró. El equipo duró 3 horas para conseguirlo, pero ya estaba marcado por Tsunami. Aquí tenemos a Tsunami, el héroe nacional.